de las futuras sustentaciones. Muy buenos días para todos los presentes. Mi nombre es John Pérez y junto a mis compañeras Germi Castaño y María Pertús hemos desarrollado el proyecto titulado El Gobierno Escolar como Estrategia de Formación Democrática y Participación Ciudadana en los Estudiantes de grado de décimo de la institución educativa Francisco de Miranda, bajo la orientación de la estimada doctora Matilde Bolaño. Bueno, me corresponde iniciar esta sustentación presentando el contexto institucional y la pregunta central que guía nuestro proyecto. Pues, bueno, estaré dando comienzo a la primera parte, que puede pasar la siguiente diapositiva, compañero, que es el contexto institucional. Para comenzar, quiero presentar brevemente el contexto institucional desde donde surge este proyecto de intervención. La institución educativa de Francisco de Miranda en Rovira, Tolima, es una escuela que, como lo exige la ley 115 de 1994 y el decreto 1860, cuenta con toda la estructura formal de gobierno escolar. Tenemos el consejo directivo, el consejo académico, el consejo de estudiantes y un personero que se elige cada año. Es decir, en el papel la institución cumple perfectamente con el marco legal. Pero cuando uno observa lo que pasa realmente en la práctica, aparece una brecha que se ha como vuelto principal en el desafío actual. Y pues la estructura como tal sí existe, pero la participación estudiantil no funciona muchas veces como debería. Y aquí es donde identificamos la situación problema que se expresa en estos 4 síntomas muy claros, que es el eventualismo electoral, que aquí básicamente el gobierno escolar se reduce casi exclusivamente a la jornada de votaciones del personero. Ahí pues hay emoción, como siempre, pero después digamos que no hay como un seguimiento, ni tampoco hay una continuidad, ni tampoco hay proceso, ¿sí me entiende? Entonces, también está la parte de la apatía estudiantil, y aquí muchos estudiantes sienten que estas figuras son como de adorno o que no sirven para cambiar nada. Y eso pues genera una desconexión profunda entre los representantes y sus compañeros. Está también la ausencia de rendición de cuentas, que aquí pues no existen como esos mecanismos reales donde los representantes informen a los que gestionan. Y tampoco informan muchas veces lo que logran o lo que no se ha logrado. Esto crea entonces que el gobierno escolar funcione como una caja negra, por así decirlo. Entonces está la comunicación unidireccional, que aquí pues toda la información baja, pero casi nunca sube. Es decir, se comunican esas decisiones, pero pocas veces se escuchan las voces de los estudiantes. Esto pues nos muestra que aunque la institución cumple con la ley, el ejercicio democrático está siendo más formativo, está siendo más formal, perdón, que formativo. Y allí está la raíz de nuestro proyecto. Puede pasar a la otra. La pregunta central, partiendo de este contexto, la propuesta se articula alrededor de una pregunta central que origina pues, todo el proyecto, y es: ¿cuál es el estado actual del gobierno escolar como estrategia de formación democrática en los estudiantes del grado décimo? Esta pregunta se puede escuchar un poquito larguita, pero no simplemente se escucha también como muy técnica, sino que también lleva un enfoque profundo pedagógico, porque nos invita a mirar el gobierno escolar cómo está siendo visto desde la experiencia real de la ciudadanía, o si solamente se ha convertido en un requisito administrativo.
Entonces, desde esta pregunta surgen nuestros ejes de trabajo, que es examinar cómo funciona hoy la participación estudiantil, identificar esas brechas entre lo que se dice y lo que dice también la norma y lo que realmente pasa. Pensar también cómo podemos transformar esa distancia en oportunidades pedagógicas que puedan fortalecer la democracia en la escuela. Y entonces, pues ahí podemos mirar cómo contribuir en esa parte pedagógica. Pasemos a la otra, a la cuarta diapositiva. ¿Sí me escuchan? ¿Puedes pasar a la próxima diapositiva? Ok, gracias. Bueno, entonces, en la urgencia de la intervención viene la pregunta clave. ¿Por qué es urgente intervenir ahora? Primero, porque encontramos una brecha crítica. La escuela está cumpliendo la ley, pero no estamos cumpliendo ese propósito formativo de esa ley. El gobierno escolar debería ser el laboratorio donde se aprenda de ciudadanía, y hoy no está ofreciendo tanto esa experiencia. Como segundo, porque hay un riesgo formativo. Si los estudiantes de grado décimo pasan por el colegio sin vivir esos procesos democráticos reales, es muy probable que esa apatía escolar se convierta luego en apatía ciudadana. Es decir, que no solo afecta la vida escolar, sino su relación futura con la democracia de este país. Tercero, porque también aparece una oportunidad única para mejora. Porque pues aquí vemos que los estudiantes de décimo están en un momento ideal, ya que pues tienen esa madurez para participar y todavía tienen un año más para ejercer ese liderazgo en el próximo año escolar, 11. Entonces, lo que se haga con ello ahora puede transformar la cultura democrática de toda la institución. Y finalmente, pues esta urgencia nos lleva a tres acciones fundamentales, que es el diagnóstico de la brecha, que es aquí mirar con lupa cuáles son esos vacíos reales, como por ejemplo si está la falta de comunicación, el desconocimiento de las funciones, el sentimiento quizás de la irrelevancia. Está también los diseños de acciones, que aquí pues es crear estrategias que aterricen en lo cotidiano, que sean más vividas por los estudiantes y no solamente escritas en un documento. Está el tema de fortalecer la democracia escolar, pues aquí convertir el gobierno escolar en una experiencia más, de más participación viva, donde la voz del estudiante tenga peso, tenga sentido y tenga efectos. Entonces, en pocas palabras, intervenir ahora es... Sí, se puede considerar una responsabilidad pedagógica, porque si no actuamos, corremos ese riesgo de seguir repartiendo un modelo de democracia simbólica, cuando lo que queremos es formar ciudadanía capaces, críticos y comprometidos. Bueno, como tercero también encontramos, ya para ir finalizando, la oportunidad única, que es que los estudiantes de décimo están en el momento ideal para aprender ese liderazgo, y lo que hagamos con ellos ahora pues puede cambiar esa cultura al final democrática de la institución. Bueno, muchas gracias, y puede seguir mi compañera para no alargar tanto la reunión. Pues buenos días para todos los presentes. Sí, bueno, continuando con ya lo expuesto por mi compañero John, a partir de ese análisis, nuestro proyecto se organizó alrededor de un propósito central, que es el objetivo general. Se caracteriza más que todo por el estado actual del gobierno escolar en los estudiantes de grado décimo. ¿Qué queremos saber? Que queremos que ellos entiendan qué funciona, qué no funciona y qué se necesita transformar. Y para lograr este propósito, trabajamos en tres dimensiones que se conectan entre sí. Entre ellas tenemos la percepción estudiantil,
Aquí queremos saber cómo ven los estudiantes los órganos de gobierno escolar, si ellos los reconocen, si confían en ellos, si entienden sus funciones. La participación efectiva va más allá de votar. Analizamos aquí si los estudiantes participan, si sus representantes rinden cuentas, si existe diálogo real con la comunidad. Y con el plan de acción, con esa información construimos una propuesta concreta para fortalecer la cultura democrática en la institución. Esta propuesta se basa en un enfoque muy práctico, crear espacios de deliberación. Cuando hablamos de espacios de deliberación, estamos hablando de una conversación o de priorizar un problema en sí. Entonces, en síntesis, nuestro proyecto busca pasar de una participación ocasional a una participación auténtica, acompañada y con impacto. Por favor, a la siguiente diapositiva. Bueno, para sustentar este trabajo nos apoyamos en 3 ideas muy valiosas que nos ayudan a comprender la democracia desde una mirada educativa y humana. Encontramos el autor John Dewey, que habla sobre la escuela democrática. Él dice que la escuela debe ser un laboratorio donde los estudiantes experimenten la vida comunitaria, donde se dialogue, donde negocie, donde se construyan juntos. Eso significa entonces que el gobierno escolar no debe ser un trámite, sino más bien un espacio donde los jóvenes puedan sentir que su voz tiene efecto. También con el autor Habermas, que nos aporta también una idea de acción comunicativa. Él dice que las decisiones solo son legítimas cuando surgen del diálogo abierto, cuando las personas se escuchan sin importar jerarquías y cuando el mejor argumento no es el más fuerte, es el que guía ese camino. Y claro, esto aplica directamente a la escuela. Necesitamos que nuestros estudiantes tengan ese espacio para discutir, para proponer y ser escuchados, no únicamente para elegir un representante. Y pues por último tenemos al autor Donald Schoen, que él nos habla del profesional reflexivo, del aprender haciendo y revisando lo que hacemos. En nuestro proyecto esto es muy clave. No se trata solo de actuar, sino de pensar cómo se actúa, de preguntarnos qué funciona y qué hay que ajustar. Así pues, los líderes estudiantiles pueden mejorar sus prácticas en las instituciones, pueden mejorar sus procesos democráticos de manera continua. Bueno, muchas gracias, lo dejo con mi compañera. Jeremy, tienes el micrófono apagado. Qué pena, buenos días para todos y para todas. Bueno, me llama como acá. Listo. Les decía justamente que ya en lo que se refiere a la estrategia propia de intervención, nosotros la hemos denominado justamente un laboratorio cívico de incidencia y rendición de cuentas. Ese laboratorio cívico y de rendición de cuentas, pues está fundamentado en lo que mis compañeros me antecedieron en la palabra y dieron las explicaciones claras sobre el tema, y es lograr justamente transformar ese gobierno escolar a un simple hecho de un día electoral a un escenario de construcción permanente. Digamos que lo que se pretende acá es transformar ese gobierno escolar, de convertirlo, de pasar a ser un espacio pasivo
justamente a un espacio que cumpla con esa misionalidad que tiene el gobierno escolar, y es justamente participar y fomentar el ejercicio democrático. Nosotros dentro de ese ciclo de gestión, de deliberación y rendición de cuentas, justamente hemos enfatizado y concertado que, por ejemplo, un eje fundamental de ese laboratorio pues tiene que ser el consenso, es decir, la construcción de acuerdos en los estudiantes del grado 10º en este caso, pero que también es importante la deliberación justamente a partir de un análisis que sea crítico y donde se debatan distintas ideas de los estudiantes. Pero también ir un paso más adelante, y es que los estudiantes sepan que tienen todas las capacidades para implementar un proceso de gestión, es decir, que de ellos nazcan unas acciones y que se puedan materializar en los proyectos que cambien de manera significativa su entorno escolar. Y finalmente, y no menos importante, sino de hecho muy trascendental, pues es el que tiene que ver con la rendición de cuentas, es decir, un espacio, un escenario donde se evalúe lo que se ha hecho a través del gobierno escolar, pero que se informe también los pros, los contra, los beneficios, las cosas que se han alcanzado, los objetivos que no se han alcanzado y los objetivos que aún están por alcanzarse. Ya lo que tiene que ver como tal en ese ciclo que hemos denominado CDR-GR, que significa deliberación, gestión y rendición de cuentas, lo hemos integrado en estas tres fases que nos garanticen justamente, por un lado, la participación, por otro lado, la incidencia, es decir, influir en la toma de decisiones, y por el otro, en lo que se refiere a la rendición de cuentas, fomentar la transparencia. Para el caso concreto de la deliberación, nosotros tenemos planteado realizar cada 2 meses un foro abierto. ¿Con quiénes? Con los estudiantes del grado 10º, donde se elija, por ejemplo, un problema central de la institución o un tema de interés de los estudiantes que se pueda discutir a profundidad, pero adicional que se puedan empezar a construir consensos y empezar a realizar unas propuestas mediante el diálogo y la argumentación. ¿De quiénes? De los estudiantes del grado 10º. Pero vamos a pasar luego a ese ciclo operativo dentro de nuestro laboratorio, y es el que tiene que ver con la gestión. Es decir, que los representantes estudiantiles, en este caso, por ejemplo, el personero, el contralor, pero también los monitores de cada grado, pues puedan justamente elevar unas propuestas formales ante los directivos, es decir, ante el consejo académico, ante el consejo directivo, con la intención de que estos se puedan materializar. Pero la idea acá en ese proceso de gestión es que los estudiantes no se queden solamente en proponer, sino que adicional puedan hacerle seguimiento a esas propuestas y que realmente puedan materializarse. Como lo he dicho, dentro de esta fase, de este ciclo operativo de nuestro laboratorio, pues es definitivamente columna vertebral lo que tiene que ver con la rendición de cuentas. Desafortunadamente, lo que uno ha podido identificar escolar se ha quedado en el mero acto de elegir a sus representantes, pero no van más allá. Es decir, el gobierno escolar también debe empezar a aplicar un ciclo denominado rendición de cuentas, ¿sí? Es decir, una asamblea pública con estudiantes donde justamente se empiecen a presentar los resultados de su gestión, de lo que han hecho, de lo que no han podido hacer, de las dificultades que se han encontrado en el camino, para de esa manera poder evaluar la pertinencia y el logro de los objetivos de quienes están justamente en ese ejercicio de representación estudiantil. Con esto, digamos que con esta estrategia principal, lo que se busca justamente es combatir, por un lado, la apatía y por otro, el desconocimiento, porque también hemos encontrado y hemos evidenciado que inclusive los mismos estudiantes no saben cuáles son los cargos del gobierno escolar y mucho menos saben cuáles son las funciones principales que tienen. Entonces, acá la intención es que los estudiantes puedan identificar de manera correcta la estructura del gobierno escolar, qué hacen y cómo ellos pueden incidir justamente en la transformación de ese gobierno escolar. Ya en lo que tiene que ver con nuestro plan de acción como tal, que desde luego está ligado a cada uno de los objetivos que nos plasmamos, lo hemos organizado en 3 líneas de nuestros objetivos. El primero, pues, tiene que ver con describir justamente la percepción de los estudiantes del grado 10º sobre la composición actual del gobierno escolar.
¿Cómo lo vamos a hacer o qué instrumentos vamos a aplicar? Desde luego que vamos acá a aplicar unas encuestas y a realizar unos grupos focales que nos permitan precisamente identificar de manera cualitativa y cuantitativa cuál es esa percepción que piensan sobre el gobierno escolar. Pero adicional, también nos va a permitir identificar cuáles han sido esas barreras o esos vicios que limitan la participación efectiva de los estudiantes. El segundo objetivo o nuestra etapa número 2, pues es justamente poder analizar esa participación de los estudiantes en todos los procesos, no solamente de elección, sino también el proceso continuo de rendición de cuentas de los representantes del gobierno escolar. Para poder cumplir este objetivo que nos hemos trazado, pues digamos que también tenemos unos instrumentos y esto tiene que ver con la revisión documental, por ejemplo, de la votación, medir cómo se hace, cuántos chicos participan, si hay o no hay un nivel de abstencionismo electoral ese día amplio, que nos permitan justamente determinar cómo está ese proceso de participación. Y finalmente, con este análisis, pues nos va a permitir poder realizar una evaluación real de incidencia de ese gobierno escolar. Esa tercera etapa y cumplimiento de nuestro tercer objetivo específico, pues tiene que ver justamente con que lo que nos ha arrojado como insumo, el objetivo número 1 y el objetivo específico número 2, pues poder proponer un plan de acción que permita mejorar justamente las debilidades que hemos encontrado en el ejercicio de ese gobierno escolar, con el fin de promover una participación estudiantil más activa y democrática, justamente fortaleciendo ese ejercicio ciudadano, porque digamos que el ejercicio ciudadano no puede enfocarse únicamente a un ejercicio meramente electoral y de voto. Allí ¿cuál es la intención de los instrumentos que vamos a aplicar? Poder desarrollar unas capacitaciones de deliberación y argumentación y desde luego normativa, es decir, que los estudiantes conozcan justamente qué es el gobierno escolar, cuáles son sus funciones principales y cómo ellos como estudiantes en su ejercicio ciudadano pues también pueden incidir de manera fundamental en este ejercicio. Ya lo que tiene que ver como tal, los resultados que esperamos tener con este proceso, pues están más relacionados con 3 niveles. 1, el de diagnóstico, 2, el de transformación y 3, el de una cultura institucional. Lo que buscamos acá en un primer momento es lograr una mayor participación activa, es decir, que no solamente se logre que el número de participación en el día electoral aumente, sino que también aumente ese ejercicio de participación en todo el transcurso del año escolar, en esa construcción permanente de lo que tiene que ver con el gobierno escolar. Pero acá, por ejemplo, también queremos potenciar lo que es la cultura de la transparencia, el liderazgo crítico y unas propuestas que sean de impacto. Por ejemplo, mejorar el debate y la argumentación. Volvemos a lo mismo. Si bien es cierto, las instituciones educativas hoy cumplen con la ley, pues lo que necesitamos es que más allá del cumplimiento de la ley se pueda promover un debate y una construcción dentro de los estudiantes, es decir, potenciar la capacidad de escucha, de negociación y de argumentación de los estudiantes para construir propuestas que los impacten. Todo lo que tiene que ver con la cultura de la transparencia está ligado a la rendición de cuentas, es decir, es muy importante que quienes ostentan los cargos dentro del gobierno escolar le rindan cuentas a sus electores y esto pues pueda permitir generar al final de este ciclo que hemos denominado laboratorio crítico, justamente es poder tener un gran andamiaje de propuestas de impacto, es decir, de iniciativas de los estudiantes que logren incidir de manera efectiva en las decisiones institucionales, que mejoren la convivencia estudiantil y que justamente beneficien a los estudiantes. Es decir, que desde la base de los estudiantes se puedan generar propuestas que lleguen a las directivas y se conviertan en una realidad y vuelvan y bajen casi que en cascada a favor de los estudiantes. Entonces, digamos que acá, finalmente, para concluir, lo que se busca con este proyecto de intervención
es que el gobierno escolar deje de ser un trámite que se hace un día en el mes de febrero a poder convertirse en un verdadero laboratorio democrático de construcción de ciudadanía, de promoción de la participación, de la transparencia. Acá la idea es que los estudiantes del grado 10º, que como lo decía John, aún están a un año de culminar sus estudios y que adicional y pueden ingresar al grado 11 a ser quienes lideren esos procesos, pues la intención es que ellos puedan convertirse en ese hilo conductor de ser observadores a convertirse realmente en ciudadanos que aporten, que propongan, que se vuelvan críticos, activos en la construcción de mejoras que los beneficien a ellos. Muchas gracias a todos por su atención. A ustedes por la socialización y por la propuesta enmarcada en un cambio del gobierno escolar y una